que, por ejemplo, un determinado segmento sea duodeno, otro segmento sea esófago, otro estómago, tanto histológicamente como funcional, ¿ya? Entonces, mucha atención y yo creo que nos vamos a hacer que esta hora sea productiva. Me dijo la doctora Arenas, que ha hecho la clase ayer con el grupo 2, que se demoraron más o menos unos 20 minutos más. Espero que nosotros no, pero sí voy a tratar de ser bien puntual. Como siempre les pasamos las diapositivas, no hay problema porque ahí lo van a reforzar, ¿ya? Pero igual, durante nuestra práctica, vamos a tratar de volver a dar énfasis sobre todo qué es lo que tienen que ustedes ver, células con su función y glándulas en donde se localizan, ¿ya? Eso es básico e importante para ver en tubo digestivo. Perfecto, yo ya tengo acá las 9:20, entonces empezamos. Justo nuestra clase es de 9:20 hasta las 10:10, ¿cierto? Entonces voy a compartir pantalla y nos vamos acá. Listo. Entonces estamos con aparato digestivo 3, el último segmento de aparato digestivo, y específicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Es tubo digestivo, ¿ya? Tubo. ¿Desde dónde va este tubo digestivo, jóvenes? Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Todo eso es tubo digestivo. Y bueno, ¿dónde termina? En el conducto anal. Nos vamos por acá. ¿Se ve la presentación? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí se ve? Sí, profesora. Perfecto. Ahora, miren, este cuadro también es importantísimo. Fundamental que lo entiendan. Si me entienden esto, me van a entender todo lo demás. Como tubo digestivo, miren, acá hay un tubo, es una forma más o menos circular, como si fuese una manguera, ¿ya? Que tiene una luz y que tiene una superficie externa. Pero entre la luz y la superficie externa hay capas como las que ustedes están viendo acá. Y siempre se va a repetir los nombres. O sea, esto es mucosa, la más interna, submucosa, la que la sostiene, muscular, la que está más externa, y finalmente la serosa o adventicia. Eso sí varía, ¿ya? Dependiendo del segmento que estamos viendo, puede ser serosa, puede ser adventicia. Pero estos nombres sí nunca cambian. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Qué es la mucosa? La mucosa es el epitelio que recubre la superficie interna. Digo el epitelio porque el epitelio sí va a cambiar, ¿ya? Entonces acá dice epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. Esos tres componentes siempre los vamos a encontrar en la mucosa, siempre, independiente del segmento que vayamos a estudiar. La submucosa, ahí dice bien bonito, tejido conectivo denso. ¿Cuál es su función principal? Permite la movilidad de la mucosa. ¿Cuál es la otra capa? Esta, la muscular propiamente dicho, porque se acuerdan, acá hemos dicho que hay una muscularis mucosae que es de la mucosa, que también tiene una estructura constituida por músculo liso, ¿ya? Pero esta es la capa muscular propia. Generalmente nosotros tenemos, generalmente nosotros tenemos dos capas, que es el famoso cile, cile, C-I-L-E, cile, pero en el estómago cambia y también un poquito en el esófago, ¿ya? ¿Qué significa cile? Capa circular interna y capa longitudinal externa. Y serosa o adventicia porque algunas zonas del tubo digestivo van a estar revestidas en su superficie externa por células mesoteliales, que son células epiteliales planas, ¿ya? Pero otras zonas van a tener solamente tejido conectivo que la separa de lo demás, que viene a ser adventicia, algo así como en la tráquea que habíamos visto en aparato respiratorio, ¿se acuerdan? Igual. Entonces, miren, si me han entendido hasta acá, ya tenemos casi un 50% de avanzado de nuestra sesión de hoy. Este cuadro también es súper interesante y esto también lo tienen que entender bien. Si no lo entienden, me avisan y lo volvemos a repetir las veces que sea necesario porque es importante entender este cuadro. Miren, estamos acá desde el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion y colon. Ah, creo que alguien quiere entrar, ¿no? A ver, admitir. Admitir a todos. Ya, listo, ya se unió. ¿Se ve la presentación?
Sí, doctora. Ah, perfecto. Entonces estábamos con que este es el otro cuadro interesante. Miren, estoy yendo acá en todos los segmentos del tubo digestivo. Miren acá, esta línea rosada es la muscularis mucosae, ¿ya? Entonces, de muscularis mucosae hacia esta parte superior yo tengo la mucosa. ¿Se acuerdan que tenía la mucosa? Epitelio, lámina propia y muscularis mucosae, ¿sí? Ahora, la lámina propia, esto que están viendo acá, está constituida siempre por tejido conectivo laxo, ¿ya? La base de este tejido es tejido conectivo laxo. En cambio, acá la submucosa siempre tiene tejido conectivo denso. ¿Listo? Ahora, muscularis mucosae, miren, este es el epitelio. El epitelio cambia. El epitelio en el esófago, ustedes ya saben qué epitelio es, poliestratificado plano, no queratinizado, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. En el estómago cambia el epitelio y se hace cilíndrico simple. ¿Se acuerdan que acá había una zona de transición de epitelio, cierto? Porque son epitelios totalmente diferentes. Pero miren aquel detalle, y lo voy a agrandar un poquito. Miren acá, el epitelio en el estómago tiende a hacer esto. Se hunde y se vuelve a hundir y se vuelve a hundir y así sucesivamente. Es decir, hace unas invaginaciones ¿hacia dónde? Hacia la lámina propia, ¿ya? Entonces, esas invaginaciones del epitelio hacia la lámina propia, todo dentro de la mucosa, se llaman fositas gástricas, ¿ya? Quiere decir que el epitelio, yo voy a ver acá una superficie que está al mismo nivel, es cierto, pero que tiene unos orificios que se introducen hacia la lámina propia y eso se llama fosita gástrica. Ahora, me voy hacia el intestino. Y en el intestino más bien no hay estas fositas gástricas. El epitelio más bien hace esto, miren. O sea, de la superficie que yo tenía, empieza a hacer estas prominencias de epitelio que jala dos componentes, el epitelio y su lámina propia. Entonces, ¿cómo se denominan estas estructuras que están constituidas por epitelio y lámina propia y que sobresalen de la superficie del tubo digestivo? Se llaman vellosidades intestinales y están, si se fijan, en duodeno, yeyuno, ilion, es decir, están en todo el tubo digestivo, ¿ya? Entonces, esa es la característica, o sea, mientras que acá yo solamente tengo mi epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, porque es una zona de roce, porque es un tubo que permite el paso del alimento, ¿no? Acá ya empieza la absorción de nutrientes, entonces yo tengo que aumentar, por un lado, mi superficie de absorción, y entonces se crean acá las fositas gástricas. Pero acá además también necesito aumentar mucho más la absorción, ¿ya? Entonces acá yo tengo mis vellosidades intestinales. Y llego al colon. ¿Qué pasó en el colon? Miren, el colon no tiene vellosidades intestinales. ¿Sí? Entonces miren cómo va la diferencia. Y eso que estamos viendo solo detalles así muy groseros. Ahora, miren, este es muscularis mucosae, esta es lámina propia y este es submucosa. Hay segmentos acá del esófago que nosotros vamos a evaluar la lámina propia y vamos a ver que, por ejemplo, aquí en esófago, ¿dónde se encuentra el componente secretor de las glándulas? En la submucosa, ¿ya? En la submucosa. Vamos a ver que en el estómago las glándulas se encuentran solamente en la lámina propia. Por eso les decía, este esquema es fabuloso. ¿Nosotros vemos glándulas acá en la submucosa del estómago? No, por eso es que las glándulas están solamente en la lámina propia. Vamos con intestino delgado, miren, todo esto es intestino delgado y las glándulas están, sí, en la lámina propia de todo el intestino delgado. Es más, también están en el intestino grueso, son las glándulas de Lieberkühn, acá está escrito, a ver un ratito acá, miren, criptas o glándulas de Lieberkühn, ¿sí? En toda la lámina propia, es decir, en la mucosa. Pero hay una excepción. El duodeno, además de las glándulas de Lieberkühn, también tiene glándulas en la submucosa y son las denominadas glándulas de Brunner, ¿ya? Glándulas de Brunner. Y en el resto de colon, de ilion, de ayuno, no hay glándulas. Entonces,
Si yo quisiera resumir, podría decir que esófago solo tiene glándulas en la submucosa. Estómago solo tiene glándulas en la mucosa, en la lámina propia. Intestino tiene glándulas en la lámina propia, en la mucosa, pero además en duodeno también tiene las glándulas de Brunner. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, otra estructura importante es los plexos nerviosos. En el tubo digestivo es importantísimo estos plexos nerviosos porque, por un lado, van a permitir que se puedan absorber los nutrientes, ¿no? Pero por otro lado, también van a permitir la motilidad intestinal. Entonces, nuestra naturaleza es muy, muy sabia y ha colocado acá en la zona que está a nivel de la submucosa, miren acá, entre la submucosa y la primera capa de tejido muscular, esto que ustedes ven acá como si fuesen unas X, eso de ahí constituye el plexo submucoso. ¿Por qué submucoso? Porque se encuentra justo donde termina la submucosa y antes de que empiece la capa muscular interna. Entonces, este de acá es el plexo de Meissner o submucoso que permite lo que les decía de la absorción de nutrientes, por ejemplo. En cambio, el otro, el que permite los movimientos peristálticos, se encuentra entre las dos capas de tejido muscular liso, la circular interna y la longitudinal externa. Entonces, este de acá es el mioentérico o también denominado plexo de Auerbach. ¿Listo? Plexo de Auerbach o mioentérico. Entonces, después vamos a ver bien las funciones, no se preocupen. Lo único que yo quiero ahorita es que se ubiquen, ¿ya? Porque esto nos va a ayudar. O sea, ya hemos hablado, repito, y hemos hablado de que tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. Y acá lo que estamos viendo es los detalles, cómo es que va cambiando esta mucosa, submucosa, muscular o serosa o adventicia a lo largo del tubo digestivo. Aquí, por ejemplo, miren, acá, por ejemplo, yo tengo mi adventicia. ¿Adventicia dónde la tengo? Solamente en el esófago, ¿sí? Solamente en el esófago. Voy recorriendo acá estómago, duodeno, yeyuno, ilion y solamente se ve como una capita delgada. ¿Por qué? Porque ahí tenemos serosa. Y miren nuevamente acá, a nivel del colon, otra vez aparece la adventicia. ¿Por qué? Porque en el segmento terminal del colon, en el colon eh, sigmoides, y ya prácticamente para llegar al recto, ahí nuevamente desaparece la serosa. ¿Por qué? Porque este da una, como que se pliega, sale del peritoneo y se va a la parte posterior y ahí solamente tiene adventicia. ¿Hasta acá estamos bien, jóvenes? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda aquí? ¿No hay dudas? Perfecto. Nos vamos. Entonces, vamos con la mucosa. La mucosa en general del tubo digestivo, ya hemos dicho que está constituido por un epitelio, lámina propia, también se llama corion, y la muscularis mucosae. ¿Listo? Lámina propia, ya hemos visto que es tejido conectivo, laxo, bien vascularizado. En algunos casos puede tener acúmulos de tejido linfoide, ¿ya? Pero esos detalles los vamos a ver a medida que vayamos viendo cada zona específica. Ahora, sobre la cubierta epitelial, ya hemos dicho que se apoya sobre una membrana basal porque es un tejido epitelial, ¿ya? Este tejido epitelial va a formar glándulas, sobre todo en el estómago. Este forma glándulas, ¿ya? Que ocupan ya sea la lámina propia o la submucosa. Y en algunas zonas del tubo digestivo, por ejemplo en intestino, ¿se acuerdan? Forma repliegues el epitelio y forma lo que son las vellosidades intestinales o las criptas. Esto con el fin de aumentar la superficie de absorción. ¿Ya? Entonces, ese es en general, no estamos hablando ahorita de ningún segmento en especial, esa es la característica de la mucosa. Ahora, en cuanto a la submucosa, ¿no? Se encuentra entre dos zonas, entre la muscularis mucosae, que pertenece a la mucosa, y entre la capa muscular propiamente dicha. Ya hemos dicho que está constituido, ahí lo he puesto en negrito a propósito para que se acuerden, tejido conectivo denso y también tiene algunas fibras elásticas. ¿Cuál es la finalidad de esta zona? Permitir la movilidad de la mucosa, ¿sí? Es una zona que también tiene vascularización, que tiene estas fibras preganglionares y posganglionares del simpático que
constituyen el plexo nervioso de Meissner. Ya no se olviden, el plexo de Meissner se encuentra exclusivamente en la submucosa. Ahora, en el intestino delgado puede haber acúmulos de folículos linfoides, por ejemplo, las placas de Peyer que se encuentran a nivel del ilion, que lo vamos a ver en su momento en una imagen bien bonita, y solamente esta submucosa, solamente, miren, acá lo estoy colocando solito, solamente duodeno y esófago presentan glándulas en la submucosa. No dice exclusivamente, ¿ya? Porque si no, tendríamos que sacar al duodeno. El único que presenta glándulas exclusivamente en la submucosa es el esófago, pero duodeno puede presentar tanto en la lámina propia como en la submucosa, ¿sí? Entonces, si me preguntan en general, ¿qué parte del tubo digestivo presenta glándulas a nivel del duodeno y esófago? Pues sí, es el duodeno y esófago, es glándulas submucosas, ¿ya? Si me dijeran exclusivamente en la submucosa, ahí sí solamente la respuesta sería esófago. Si me dijeran, ¿qué órgano presenta glándulas? Tanto en mucosa como en submucosa, duodeno. ¿Cómo se llaman las glándulas del esófago? Glándulas esofágicas. ¿Cómo se llaman las glándulas de duodeno? Glándulas de Brunner. ¿Listo? Nos vamos con la siguiente capa. Tenemos la capa muscular, la muscular en general de todo el tubo digestivo, que acá dice principalmente músculo liso en esta disposición, circular interna y longitudinal externa. Ese cile que dicen ahí es una mnemotecnia que se usa mucho, el famoso cile, ¿ya? Entonces, la interna está constituida por fibras musculares que se disponen circularmente, es decir, son capas concéntricas. Esto ya más o menos ustedes tienen la idea porque lo hemos visto también cuando hemos hecho cardiovascular, ¿sí? Los vasos grandes. Y la externa está constituida por fibras que se disponen longitudinalmente, es decir, son fibras que recorren al tubo digestivo en toda su longitud. Entonces, se hace esta coordinación entre fibras que enrollan, digamos así, la luz, por eso son concéntricas, y entre fibras que la recorren longitudinalmente. Y en medio de ellas, ¿qué es lo importante que nosotros vamos a encontrar? El plexo mioentérico o de Auerbach, que es el que permite los movimientos peristálticos. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, esta acá dice, ¿no? Inclusive la contracción de las fibras circulares reduce la luz del tubo digestivo y las longitudinales lo acortan, ¿no? Pero esta acción se da en forma combinada, no es que una actúe y la otra no. Ambas tienen una acción combinada y eso contribuye a mezclar los alimentos ya triturados que llegan del estómago, por ejemplo, o de los segmentos que preceden a nivel del tubo intestinal. ¿Ya? Muy bien. Y nos vamos con la última capa. Estamos hablando, miren, solamente de tubo digestivo. Acá para que tengan una idea más clara, esto ya es un esquema histológico. Miren, este está sobresaliendo, ¿verdad? Entonces, estos son vellosidades intestinales. Incluso ahí, si se fijan bien, el epitelio es cilíndrico. Ustedes ya saben que el duodeno, ilio, ambos tienen epitelio cilíndrico. Esta zona que ven acá más rosadita es el corion o lámina propia, que es tejido conectivo laxo, ¿no? En este caso estamos viendo algunas glándulas. Esto que se ve acá más rosadito es la muscularis mucosae. Entonces, hasta acá los tres constituyen la mucosa. Esto de acá que se ve también con vasos, con algunas glándulas, es la submucosa. Acá miren qué bonito han graficado estos conglomerados entre la submucosa y la capa muscular, que serían los plexos de Meissner. Estas son ambas capas musculares, circular interna y longitudinal externa, y acá estos conglomerados, el plexo de Auerbach. Y acá en este caso, sí vemos un límite definido que constituye lo que es la serosa. Eso lo estamos viendo así en un corte tridimensional. Este de acá es un corte en dos dimensiones, un corte histológico, pero de una vista transversal. Miren el epitelio, es un epitelio poliestratificado, este es esófago, ¿ya? Entonces viene el esófago con su epitelio, su lámina propia, y este músculo que tenemos acá es la muscularis mucosae. Esto que viene más abajo, tejido conectivo denso, esto es submucosa. A este nivel, más o menos, estos conglomerados sería el plexo submucoso. Estas son las dos capas de tejido muscular, después las vamos a ver en detalle, no se preocupen. Y acá, nuevamente, estos conglomerados así sutiles que están ahí en medio de las dos capas musculares es el plexo mioentérico.
En este caso se ve como una línea, ¿no? Se ve como una línea, pero acá se empieza a perder el borde externo. Entonces esto de acá es adventicia y debe ser adventicia porque lo que estamos viendo es un corte de esófago. ¿Listo? Muy bien. Estoy reduciéndolo en vez de pasar a la siguiente. Ahí están los plexos, ¿no? Nuevamente, este es el tubo, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentra el plexo de Meissner? Esta es la submucosa. Ustedes la reconocen la submucosa porque tiene gran cantidad de fibras de colágeno. Entonces, miren acá, esto que está en la parte inferior es tejido muscular liso. Miren este conglomerado, eso de ahí es el plexo submucoso o de Meissner. Igualito, la misma estructura con sus células ganglionares, esto de acá es el plexo mioentérico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los plexos? La única diferencia histológica es que este se encuentra entre la submucosa y la capa muscular y el mioentérico se encuentra entre la capa circular interna y longitudinal externa. Después, histológicamente son igualitos. Como cambia la posición en el tejido, entonces su función sí es diferente. Como habíamos dicho, el de Meissner ayuda a que las glándulas que están encima de este órgano se puedan secretar y también absorber nutrientes, ¿no? Al nivel del epitelio. En cambio, este que está en medio de las dos capas musculares permite la movilidad del intestino, los movimientos peristálticos. Este plexo de Meissner y este plexo de Auerbach se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo. Miren, todo, ¿ya? Todo, no es solamente un segmento, ¿sí? Se encuentra a nivel de todo. Muy bien, vamos con la última capita que es la serosa o adventicia. La serosa, que también se le llama peritoneo visceral, recubre al tubo digestivo en los segmentos que requieren movilidad. Entonces, ¿qué segmentos no tienen serosa? Por ejemplo, el esófago, la segunda porción del duodeno. ¿Por qué? Porque esta segunda porción se introduce al retroperitoneo, o sea, sale de la cavidad peritoneal, le da una vuelta al páncreas y vuelve a ingresar a la cavidad peritoneal y otra vez se cubre de peritoneo. Y bueno, ya hemos dicho el segmento distal del colon, ¿ya? Adventicia es el tejido que reemplaza la serosa en los segmentos del tubo digestivo que no requieren desplazarse, ¿no? O sea, están ahí simplemente como una vía de paso. ¿Por qué está constituida la adventicia? Por tejido areolar conectivo denso, ¿ya? Que lo separa de otros órganos, ¿sí? Es importante reconocer esto si es serosa o es adventicia. Por ejemplo, ¿cómo? Algo para que los estimule a tener más conocimiento de esto. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes la relación que hay entre el recto, vejiga y próstata. Si no lo tienen, busquen. Van a ver que ahí solamente hay tejido conectivo que separa al recto de eh, próstata y vejiga. Entonces, a veces cuando hay un cáncer de próstata, esta próstata sobresale la superficie de este órgano y avanza rápidamente hacia el colon porque no tiene un freno, porque solamente es tejido conectivo el que está ahí. Y a veces el cáncer se expresa por un síntoma del tubo digestivo que a veces es rectorragia, o sea, deposición con heces que tienen rasgos de sangre viva, ¿ya? O a veces un poquito negruzca, ¿no? Pero hay rasgos de sangre, ¿ya? Y uno hace el estudio y dice, pues, uy, de repente es un cáncer de colon, ¿no? Y no, es que es un cáncer que avanzó rápidamente a través de la adventicia. La serosa es como que pone un freno, como que me pone un límite. ¿Para qué también me sirve esta serosa? Por ejemplo, en estómago, ¿ya? Cuando yo evalúo estómago, digamos que mala suerte, un paciente tiene cáncer de estómago, pero empezamos a ver las capas, mucosa, sí comprometida, submucosa, también comprometida, muscular, ya cambia el pronóstico porque ese ya va a ser un cáncer avanzado. Y cuando llega la serosa, a veces como que todavía se frena, ya no hay ganglios, no hay tejidos adyacentes comprometidos. Pero cuando pasa esa serosa, la rompe, ahí sí, a veces ya no hay nada que hacer y el paciente ya no se opera. O sea, miren cómo cambia el estadiaje de un cáncer, ¿sí? Entonces, diferencia entre serosa o peritoneo y adventicia en la última capa del tubo digestivo. Importantísimo que recuerden estos conceptos. Acá, por ejemplo, el peritoneo, ¿no? El peritoneo, que es esta capa de tejido mesotelial que cubre a toda la superficie de nuestro
Tubo digestivo. ¿Hasta acá me han entendido, jóvenes? ¿Está bien? ¿Entendimos bien? ¿Sí? Porque ahora sí vamos a ir más rapidito. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Seguimos. Ahora sí vamos a ir más rápido, ¿ya? Más rápido. Entonces, ¿se ve la proyección? Estamos en esófago. Ya, entonces nos vamos al primer segmento. Entonces, ya hemos dicho mucosa, los tres componentes. En el caso del esófago, la mucosa, el epitelio, tiene epitelio polistratificado plano no cornificado. Este que están viendo acá. ¿Por qué tiene que tener ese epitelio? Porque es una zona de roce, así como el epitelio que tienen en sus manos, claro que el de sus manos tiene queratina, este tiene que ser estratificado, pero no cornificado. Si fuera cornificado, ahí sí pensaríamos que es algo patológico, ¿no? Que haya una lesión ahí que está haciendo que este esófago tenga queratina. ¿Por qué no debería tener queratina? Porque es una zona húmeda y es una zona húmeda precisamente ¿por qué? Porque a nivel de la submucosa tiene glándulas, glándulas de tipo mucoso que secretan su contenido hacia la superficie del esófago. Por eso el esófago está bien cubierto, o sea, por eso los alimentos pasan rápido, porque hay una secreción mucosa aquí en la luz. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Glándulas esofágicas. Acá entonces, para que nos ubiquemos, miren, E es el epitelio, LP la lámina propia, mismas características, ¿ya? Tejido conectivo laxo. MM es la muscularis mucosae, que es una capa muy finita de tejido muscular liso. La submucosa ya dijimos con glándulas de tipo mucoso, mucoso. Y acá las dos capas de tejido muscular, ¿no? La circular interna y la longitudinal externa. Ahora, hay una salvedad en el esófago. Miren, este es un corte alto. Lo que pasa es que el esófago, recuerden que por la faringe hay músculo estriado, ¿cierto? Entonces, la faringe en su tercio superior, por la parte externa, también va a presentar, además del tejido muscular liso, también va a presentar fibras musculares estriadas, ¿ya? Los músculos de afuera. En el tercio medio, estas fibras ya son gradualmente reemplazadas por músculo liso y en el tercio inferior sí es exclusivamente fibras de tejido muscular liso en disposición que habíamos dicho, circular interna y longitudinal externa. La última capa del esófago, adventicia, no se olviden, adventicia, igual que la tráquea, ¿no? Entonces el esófago solo tiene adventicia. ¿Listo? Entonces, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Vamos con el estómago. El estómago, sí, pues es un tubo medio raro, ¿no? Como que tiene acá una dilatación, se le dice como en forma de gaita, ¿no? Que es un instrumento musical, ¿ya? Entonces tiene una zona hacia la parte superior que es el fondo gástrico, este es el cuerpo, y luego viene una parte que se va adelgazando, ¿no? Entonces la zona previa a esta desembocadura que tiene el intestino se llama antro, y la zona ya en contacto con el intestino se llama píloro. ¿Por qué es importante reconocer si se trata de fondo, cuerpo, antro o píloro? Porque hay diferentes células acá. Entonces nosotros las vamos a reconocer por ver qué zona estamos evaluando. ¿Ya? Las glándulas que va a haber en la lámina propia son diferentes en fondo, en antro y en píloro. Entonces, ¿qué decimos del estómago? Que tiene una luz amplia, que es distendible y que tiene una capacidad más o menos para 2 litros, ¿sí? Cuando se mezcla con la saliva, producto de la masticación, y llega al estómago, entonces es expuesto a una serie de enzimas, de sustancias como por ejemplo el ácido clorhídrico que secretan unas células que vamos a ver en un momento, y bueno, se empieza a mezclar todo, como a batir, ¿ya? Y se forma una sustancia que es el quimo. Y ese quimo es el que va a ser evacuado de a pocos, en pequeñas cantidades a la vez, ¿hacia dónde? Hacia el intestino delgado. ¿A qué segmento? Al duodeno. ¿Listo? Al duodeno. Función entonces del estómago, absorción de agua, azúcares, sales, alcohol y algunos fármacos también se absorben. O sea, su función él absorbe, ¿sí? Él absorbe lo que piensa que al organismo le hace falta. Vamos con la siguiente. Entonces, miren acá, mucosa. En esófago habíamos dicho un tipo de epitelio, ¿cierto?
En el estómago es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, así hay que ponerlo en el examen, ¿ya? Epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Y dijimos que esta superficie entonces no era que cubría así en forma directa, sin perforaciones, al contrario, se hunde hacia la lámina propia y forma las fositas gástricas, que vienen a ser la zona de contacto con esto. Miren, esto que se encuentra acá, que sobre todo acá en el fondo y en el cuerpo del estómago son muy notorias, que son las glándulas fúndicas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la zona de estómago en la que yo me encuentre, voy a tener cardias, el fondo o cuerpo y el píloro. Son tres zonas bien definidas del estómago. Entonces, si yo encuentro glándulas en la lámina propia del cardias, esas serán las glándulas cardiales. Si encuentro glándulas en el siguiente segmento del estómago, en el cuerpo, en el fondo, eso será las glándulas fúndicas. Y si encuentro glándulas acá, en la zona del píloro, esas serán las glándulas pilóricas, cada una con su estructura histológica muy diferente. El resto no varía, no varía, muscularis mucosae, ya hemos dicho, ¿no? Acá más bien se precisa un poquito más que la muscularis mucosae, como que tiene dos capitas de músculo liso, ¿ya? ¿Sí? Ahora, lámina propia. La lámina propia está constituida por, ya dijimos, tejido conectivo laxo y en el estómago sí es importante porque tiene numerosas glándulas tubulosas, ¿ya? Que las vamos a ver a continuación. Miren, esos son los tres tipos de glándulas que yo podría encontrar en el estómago. Entonces, hacia arriba tenemos glándulas cardiales, hacia arriba a la izquierda. En la parte central tenemos las glándulas fúndicas, que es del cuerpo, ¿no? Del cuerpo y fondo del estómago. Y finalmente tengo las glándulas pilóricas. Estas glándulas, las cardiales, ¿ya? Están formadas por células de tipo mucosecretor. Siempre todas las glándulas del estómago están en la lámina propia, ¿ya? Miren cómo se pegan a esta zona que es la fosita gástrica. Acá se ve mejor. Le voy a dar un poquito más de aumento. Esta es la zona del fondo del estómago. Y miren, esta es la superficie y cómo se introduce hacia la lámina propia, ¿ya? Entonces, las glándulas fúndicas sí son un poquito más complicadas porque son un poquito más largas, ocupan todo el espesor de la lámina propia, a diferencia de las anteriores, que no es así, son un poquito más dispersas. Y acá no, son bien compactas las glándulas en la zona del fondo y del cuerpo, y tienen tres segmentos. El cuello, que está pegado a la fosita gástrica, bueno, el istmo sería primero, ¿no? El istmo que es como un estrechamiento, después viene el cuello y después viene la base, ¿ya? Entonces, tres zonas muy bien definidas, sobre todo acá en las glándulas fúndicas. Tiene varios tipos de células, por eso acá no les estoy haciendo la descripción. Y finalmente tenemos esto, que nuevamente son células de tipo mucoso, ¿ya? Entonces, al igual que acá, ¿cierto? En las glándulas cardiales y estas de acá se parecen mucho. Solo que aquí es más mucoso. Entonces, ¿cómo se denominan? Glándulas pilóricas. ¿Qué tienen en común estas glándulas? Todas están entre la muscularis mucosae y mi epitelio cilíndrico mucosecretor. Así tienen que describirlo, ¿eh? Ya no se trata de decir epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada, no, completo, ¿sí? Completo. Por ejemplo, el del intestino sería epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, porque tiene gran cantidad de células caliciformes, y absorbente. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces habíamos dicho acá las glándulas, ¿no? Las glándulas, miren acá, nuevamente, esta es la fosita gástrica, ¿no? Entonces, miren cómo se va formando estas glándulas tubulosas, ¿ya? Y dentro de las glándulas fúndicas, entonces, vamos con las glándulas fúndicas, ¿ya? Porque las glándulas cardiales no hay problema, ¿no? Las glándulas cardiales solo son células de tipo mucoso que se organizan formando conglomerados de glándulas de tipo mucosecretor. O sea, ahí no hay problema. El problema es en las glándulas fúndicas, porque acá yo voy a tener diferentes tipos de células. Es más, hay unas acá que van a estar justo en la parte terminal, ya llegando casi a la muscularis mucosae, y esas son las células principales. Voy a tener otras rojizas que están un poquito más dispersas, que son las células parietales,
Y bueno, mezcladas entre ellas vamos a tener además células del sistema PUT. Y otra célula importante que es justamente acá en la desembocadura del cuello, que son las células mucosas del cuello. ¿Ya? Entonces miren cómo va variando el componente celular en este tipo de glándulas. Acá incluso les hemos conseguido un dibujo muy bonito de cada una de las células que ustedes podrían encontrar en estas glándulas, ¿ya? Acá, por ejemplo, esta que tiene forma triangular es la célula parietal. Esta que tiene, acá miren como una superficie de moco, ¿no? ¿Sí? La célula principal que tiene sus gránulos. Bueno, acá no se ven basófilos, pero son unos gránulos que tiene ahí. Después vamos a ver para qué. Las células mucosas del cuello, que son un poco más larguitas, también las vamos a ver ahí en un corte histológico. Y bueno, las células argentafines que pertenecen al sistema APUT. Todos esos tipos de células, entonces nosotros lo encontramos en esófago. ¿Listo? Pero en la zona, perdón, en estómago, pero en la zona fúndica. ¿Ya? En la zona fúndica. Vamos entonces con las células. Las células sí es importante que lo veamos porque les van a pedir que las reconozcan y además no solo que las reconozcan, sino que vean su función. Entonces, las primeras que vamos a ver son las células mucosas del cuello, que son estas claritas, ¿ya? Estas claritas que cuando uno lo ve en el microscopio y mueve el micrométrico, va a ver que se parecen mucho a las células caliciformes, solo que tienen su núcleo hacia un costadito, ¿ya? El citoplasma es pálido, ¿ya? El citoplasma es muy pálido. Entonces, esas son las células mucosas del cuello. Generalmente se encuentran en la zona donde termina la fosita gástrica. O sea, termina la fosita y ahí nomás cerca están las células mucosas del cuello. Estoy tratando de darle un poquito más de aumento para que se pueda ver mejor. Pero igual lo vamos a ver claro en la práctica, ¿no? Acá miren, por ejemplo, estas, ¿no? Estas de acá que son todas pálidas, ¿no? Son pálidas estas pobres células mucosas del cuello. ¿Qué importancia tienen las células mucosas del cuello? ¿Cuál es su función? Que es el otro cápite que ustedes deben dominar. Se parecen, dice, a las superficiales, ¿no? Solo que las superficiales son cilíndricas, ¿sí? En cambio, las mucosas del cuello como que son de menor altura. El citoplasma en ambas, en las del epitelio de superficie, así como las mucosas del cuello, el citoplasma es pálido, transparente, ¿ya? Pero estas mucosas del cuello tienen una particularidad. Contienen gránulos de mucina constituidos por mucopolisacáridos ácidos. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿ya? Porque hace un contraste después para el quimo. Entonces, ¿qué tienen las células mucosas del cuello en su citoplasma? Gránulos de mucina constituidos por mucopolisacáridos ácidos. A diferencia de los gránulos de la mucina que vamos a ver en el epitelio de superficie. ¿Cuál es el epitelio de superficie? Vamos otra vez acá. Este es el epitelio de superficie, ¿sí? Este de acá, el de la parte más interna del estómago. Entonces, ese epitelio de superficie, ¿sí? A diferencia de la mucina, de las células superficiales, dice acá, ¿no? En las células superficiales lo que vamos a encontrar es polisacáridos neutros, ¿ya? Pero en las células mucosas del cuello nosotros vamos a encontrar mucopolisacáridos ácidos. Esos gránulos se van a liberar cuando hay un proceso que requiera, ¿no? Estos mucopolisacáridos ácidos en el caso de las células mucosas del cuello y neutros en el caso de las células superficiales del epitelio del estómago. ¿Cuál es la función de estas células mucosas? Entonces, si lo que están produciendo es mucopolisacáridos, es proteger a las propias glándulas gástricas del efecto autolítico del ácido clorhídrico. Ahorita vamos a ver quién produce el ácido clorhídrico. ¿Ustedes han visto ácido clorhídrico alguna vez? Deben haberlo visto alguna vez en laboratorio, ¿no? Entonces, este ácido es muy potente, pero miren cómo el estómago trabaja tan coordinado y tan bonito que el estómago no se destruye a sí mismo, ¿no? Porque justamente por la presencia de estas células mucosas del cuello, ¿ya? Entonces, protege a las glándulas gástricas del efecto autolítico del ácido clorhídrico, así como también de las enzimas proteolíticas secretadas por las propias glándulas, ¿ya? Eso también me olvidé decirles. Hay enzimas que se liberan, ¿no? De algunas glándulas y que destruyen a unas determinadas células del tubo digestivo. Vamos con la siguiente célula, esta de acá, las células parietales u oxínticas, ¿ya?
¿Dónde las vamos a encontrar? En el istmo y cuello de la glándula. Están intercaladas, ¿sí? Están intercaladas con la submucosa. Son estas, miren chicos. Le voy a dar un poquito más de aumento. ¿Por qué se le dice oxíntica? También porque su citoplasma es rojizo, ¿ya? Entonces se ve su núcleo y se ve su citoplasma amplio, totalmente pigmentado. Se dice un citoplasma eosinófilo, ¿ya? Entonces, esta de acá, la que está señalando con la flechita, esa es la célula parietal. ¿Qué hace esta célula parietal? Vamos a ver su función. Tres funciones básicamente, pero enlazadas entre sí. Este esquema es bonito, miren chicos, este esquema es bonito porque acá estamos viendo una célula, miren, toda pálida, con su núcleo encostadito. Esta de acá es una célula mucosa del cuello, ¿ya? Acá estamos viendo otra, igual, ¿no? Solo se ve el núcleo, como si fuese una media lunita. Eso de ahí también es una célula mucosa del cuello. Todas estas que estamos viendo acá, estas así de citoplasma muy denso, muy rosado, con su núcleo redondo, esas son las células parietales o también llamadas oxínticas. Aquí está. ¿Sí? Función, segregar ácido clorhídrico como un mecanismo de intercambio de iones. Segregan el factor intrínseco, que es una variedad, una glucoproteína que se une a la vitamina B12, ¿no? Para ser absorbida a nivel del hilio. Y bueno, otra función es la secreción estimulada por la acción del vago, de la histamina y la gastrina, ¿no? ¿Sí? Entonces esa función también se cumple a nivel de, en relación a estas células parietales u oxínticas. Seguimos. La mucosa además tiene, miren, estas son las células parietales, ¿no? Las mucosas del cuello a este nivel ya no las vamos a ver porque nos hemos ido casi hacia el borde de la lámina propia. Entonces miren ahora estas células. Estas células tienen más o menos una forma cilíndrica, los núcleos son redondeados, pero el citoplasma es un poco basófilo, ¿ya? Entonces, estas se llaman células principales, también se llaman células simógenas y son las más importantes sobre todo en la parte distal de la glándula, en la parte que está pegada a la muscularis mucosae. Acá, miren. O sea, este es mi epitelio de superficie, acá digamos que está la fosita y todo esto de acá sería la glándula, ¿cierto? Pero en esta parte de acá hacia la muscularis mucosae, esa es la zona ya que se estaba mencionando aquí en relación a estas células principales, ¿no? Estas células como que se pegan hacia la zona más profunda de la glándula fúndica. Entonces está cubierta, tiene una forma cuboidea, núcleo redondo y de posición central. Algunos dicen de tipo cilíndrico corto, ¿ya? Pero mejor nos quedamos con este concepto que es forma cuboidea y núcleo redondeado central. Están situadas en la porción más baja de la glándula, eso ya lo hemos visto. El citoplasma es cianófilo porque tiene riqueza de ribosomas, aparato de Golgi, ¿no? En la porción apical de las células. Función. ¿Cuál es la función de estas células principales? Producción de pepsinógeno, ¿sí? El cual a su vez se va a transformar en pepsina después de ser secretado a la luz de la glándula en medio ácido, ¿ya? O sea, cuando se secrete del estómago, sí, en el estómago, en la luz, cuando se secrete esta, ¿dónde está? Desarrollo. Cuando se secrete este pepsinógeno, ya entonces se va a transformar en pepsina siempre y cuando estemos en un medio ácido. ¿Ya? Eso hay que recordarlo. Entonces, repasando, ¿qué hace la célula mucosa del cuello? Degranula, ¿sí? Degranula mucopolisacáridos ácidos. ¿Qué hace la célula superficial? También degranula, pero mucopolisacáridos neutros. ¿Qué hace la célula parietal? Secreta ácido clorhídrico y también factor intrínseco, que es importante para la absorción de la vitamina B12. Y finalmente hemos visto las células principales o simogénicas que se caracterizan por la producción de pepsinógeno, ¿ya? El cual transforma la pepsina después de ser secretado a nivel de la luz de la glándula, pero tiene que haber un medio ácido para que ellas puedan cumplir su función. ¿Listo? Vamos con la mucosa. Seguimos, ¿no? Seguimos con la mucosa del estómago y las últimas células son las APUT.
ya que se distribuyen en toda la mucosa gástrica. Estas no las vamos a ver, no las vamos a ver en la práctica, solamente las estoy mencionando porque sí existe y sí hay unos tumores a veces que dependen de este tipo de células que es importante reconocerlos, ¿ya? Entonces, estas de acá, ¿por qué no las vamos a ver? Porque necesitaríamos una coloración especial que es de impregnación argéntica, ¿ya? Por eso se les llama también a estas células, bueno, no todas, pero sí existen algunas células del sistema PUT que también se llaman argentafines o cromafines. ¿Cuál es su función? Por ejemplo, estimuladas por el vago, liberan esta sustancia que se llama gastrina, ¿ya? Y esta gastrina pasa entonces a la circulación sanguínea y es importante porque estimula la secreción de pepsina del estómago. ¿Se acuerdan quién secretaba la pepsina? Las células principales, ¿cierto? Entonces miren cómo estas células APUT influyen sobre las células principales del estómago. También influye sobre la actividad exocrina del páncreas, la secreción de insulina y también aumenta el peristaltismo gástrico intestinal. ¿Sí? O sea, tiene varias funciones estas células argentafines y sobre todo por la producción de la gastrina. Muy bien, seguimos. Esta parte ya es más fácil. La submucosa, ya hemos dicho que no tiene glándulas en el estómago, la submucosa no tiene glándulas. La capa muscular, aquí sí tiene una salvedad. Son 3 capas que nosotros tenemos de tejido muscular. Y acá viene otra mnemotecnia, miren jóvenes, el oscile, que es oblicua, circular y longitudinal externa. ¿Ya? Oblicua, circular y longitudinal externa. Y finalmente, hay que recordar que cuando llegamos a la zona del píloro, ya casi en contacto con el esófago, se forma un engrosamiento de esta capa muscular y se forma el esfínter pilórico, ¿ya? El esfínter pilórico muy importante. ¿Qué tendrá el estómago? ¿Serosa o adventicia? Pues tiene solamente serosa, ¿ya? Entonces, esófago adventicia y estómago serosa. ¿Qué es la serosa? Una sola capa de tejido epitelial simple plano, ¿ya? Que descansa sobre una capita de tejido conectivo laxo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le llama a esas células epiteliales planas en una isola hilera? Se llama mesotelio. Muy bien, vamos con intestino delgado. ¿Hasta qué estamos bien, chicos? ¿Sí se entiende? Sí, ya se me han dormido, creo. Sí, a ver, levanten sus manitos. Profesor, Ya, sí me están escuchando. No se me han dormido. profesor, No te escucho bien. Creo que tu señal está bajita. espere, Dime, Bruno. No, doctora, como dijo que había que levantar la mano. Ah, ya, ya. No, sí, pues para ver si todavía me están escuchando y sobre todo si me han entendido, ¿ya? Porque este tema yo entiendo que es un poquito complicado porque tiene muchos nombres, ¿ya? Listo, ya, seguimos entonces. Seguimos. Ya, ¿se ve la diapositiva? ¿Sí? Doctora, un compañero estaba que le quería hacer una pregunta. A Si ver, se que me puede hagas la repetir pregunta. sobre qué es oscile, la he escrito en el chat. Ah, ya, el oscile. El oscile es que el estómago tiene 3 capas de tejido muscular liso a diferencia del resto del tubo digestivo. Entonces, el oscile es oblicua interna, circular y longitudinal externa. A eso se refiere el oscile. En lo que habíamos dicho del resto del tubo digestivo era cile nada más, que era circular interna y longitudinal externa, las capas musculares, ¿cierto? Pero acá en estómago, miren, este es el estómago, ¿ya? Entonces, primero viene una capa oblicua, después viene una capa circular y luego recién viene una capa longitudinal. Por eso es oblicua, circular y longitudinal externa. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Listo. Entonces nos vamos ahora con el otro segmento que también tiene muchas células. Ajá. Ya. También tiene muchísimas células. 7 células más o menos vamos a ver acá. El intestino delgado es el segmento más largo del todo el tubo digestivo, ¿ya? 7 metros más o menos, imagínense, es larguísimo, ¿ya?
pero tiene 3 porciones. Histológicamente también cada una con sus características. Tenemos duodeno, yeyuno, ilio. Acá entonces miren, ¿se acuerdan que en el estómago venía el epitelio y se introducía y formaba las fositas gástricas, ¿cierto? Acá es al revés. Acá más bien en vez de introducirse el epitelio hacia la lámina propia, se eleva y la jala, ¿ya? Entonces forma estas proyecciones a manera de dedos de guante que son las vellosidades intestinales, ¿sí? Este es mi muscularis mucosae, miren, todo acá está lleno de glándulas, que son las glándulas del Lieberkühn, pero además están mis vellosidades intestinales, ¿sí? Solamente en intestino delgado, ojo. Colon no tiene, colon no tiene vellosidades intestinales. Este cuadro es bonito, miren, muy bonito. Si hay algo que lo quieren guardar o, no sé, fotografiar o algo así, es este cuadro. Porque me señala una de las funciones principales del intestino delgado, que es absorción. O sea, este absorbe nutrientes. ¿Y qué hace? Nuestra naturaleza le da varias herramientas. Por un lado, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el epitelio y la lámina propia se elevan sobre la luz, ¿cierto? Entonces forma las vellosidades intestinales. Otro detalle es que, además de las vellosidades intestinales, que están cubiertas por un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes, estas células, que ahora ya no le vamos a decir cilíndricas, sino que le vamos a llamar enterocitos, en el examen mucho cuidado porque se llama enterocito, ¿ya? Entonces, estas células también, como tienen chapa estriada, también aumentan la superficie de absorción. Y además existe otro elemento importante. ¿Cuál es? Las válvulas de Kerckley. Estas válvulas también son pliegues, pero ya no solamente son las vellosidades, sino son pliegues más grandes que van desde el duodeno hasta la mitad del ilio, ¿ya? Y estos pliegues macroscópicos, que sí los vamos a ver en un ratito, estos también aumentan la superficie de absorción, ¿sí? Entonces, vamos desde pliegues como estos de acá, que le dan esa luz estrellada, que son los pliegues de Kerckley. Vamos con esto que son las vellosidades intestinales y además vamos con la chapa estriada. Esos 3 componentes constituyen las estrategias para aumentar la superficie de absorción del intestino delgado. El epitelio, ya lo hemos dicho hace un momento, es epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. ¿Cuál es la célula que a veces nos interesa más? ¿Cuál es la que absorbe nutrientes? El enterocito. ¿Por qué el enterocito? Porque tiene su chapa estriada. ¿Cuál es la célula acompañante que al inicio en duodeno no es muy numerosa, pero en duodeno no hay tanto, pero en yeyuno y en ilion, que son los segmentos que se acercan más al colon, sí son muy numerosas, son las células caliciformes. Entonces, cada una con su función, el enterocito para absorber y la célula caliciforme para secretar una especie mucosa que permite lubricar también la superficie del intestino delgado. ¿Ya? Entonces, las dos con sus funciones muy importantes. Ahora, miren acá. Me habla acá de las vellosidades intestinales, ¿cierto? Me habla de un compartimiento superficial y también me habla de un compartimiento profundo. ¿A qué se refiere compartimiento superficial y a qué profundo? Vamos a regresar a esta imagen. ¿Sí? Miren, esto de acá, la que se eleva sobre la superficie del epitelio, ese es compartimiento superficial. En cambio, el que se introduce acá, ¿no? Acá abajo, durante toda la lámina propia, ¿ya? Sin elevarse, ¿no? Porque este es el límite, digamos así, ¿no? Hacia arriba, compartimiento superficial, y por debajo del epitelio que normalmente está cubriendo la superficie, eso de ahí es la zona de la lámina propia y esas son glándulas. Entonces, estas glándulas del Lieberkühn constituyen lo que es el compartimiento profundo. ¿Ya? Dicho acá, compartimiento superficial y esto que está pegado aquí a la muscularis mucosae, ocupando toda la lámina propia, es el compartimiento profundo. Por eso acá dice al pie de las vellosidades entre una y otra, ¿ya? ¿Y por qué está lleno? ¿Por qué está constituido todas estas? Por las glándulas de Lieberkühn. Acá está, ¿ya? Entonces, ¿dónde encontramos a las glándulas de Lieberkühn en las vellosidades intestinales?
a nivel del compartimiento profundo. ¿Sí? Listo. Seguimos. Miren todas las células que vamos a revisar, de las cuales, obvio, las más importantes son las más conocidas por ustedes, los enterocitos y las células caliciformes. El resto sí son importantes, pero no las vamos a ver en nuestros cortes histológicos porque requieren una coloración especial. Las células de Panet a veces se pueden ver un poquito en hematoxilina eosina, pero tiene que ser un corte muy fino, muy delgadito, ¿ya? Pero sí de estas tienen que saber ustedes sus funciones. Vamos con las más conocidas. Estas, miren de acá, que nosotros las conocíamos como células epiteliales cilíndricas con chapa estriada, ¿cierto? Ahora dejamos ese nombre porque nosotros ya estamos a otro nivel, ya somos morfoficio 2 y le damos su nombre correcto. Su nombre correcto es enterocito. ¿Listo? Nuestros enterocitos, entonces, aquí, que predominan en el compartimiento superficial, ya lo habíamos dicho, también se llaman células absorbentes o células con chapa estriada, pero ustedes para cuestiones de examen le ponen enterocito porque ese es su nombre correcto. Forma cilíndrica y con microvellosidades en su borde apical, justamente esa es la chapa estriada. ¿Ya? Muy bien. En su superficie presentan enzimas acá, ¿no? Que van a ayudar a esto de la absorción. El citoplasma tiene abundantes mitocondrias justamente porque necesita ser una célula activa que requiere energía para absorber nutrientes, ¿ya? Y están unidas a sus células vecinas por desmosomas y bandas de cierre, es decir, uniones bien estrechas. ¿Listo? Muy bien. Otra célula, esta, ¿no? La que parecían orificios en medio de el epitelio cilíndrico, ¿no? Estas son las células caliciformes, ¿no? Estas no tienen chapa estriada, son forma redondeada, son cilíndricas también, pero están especializadas en que en producir glicoproteínas ácidas, ¿ya? Y estas glicoproteínas ácidas entonces salen a la luz del intestino y lo lubrican, ¿ya? Estas células de acá son Pas positivas. O sea, si yo las coloreo con ácido periódico de Schiff, estas van a colorear positivo. Acá me parece que hay un error, porque acá dice son Pas positivos los enterocitos y no, no son Pas positivos. Acá hay un error, ¿ya? Después cuando les pase la diapositiva lo corrijo. Sí, no, acá no es Pas positivo el enterocito. La caliciforme sí. Vamos con las otras células, las células M, las células en penacho, no las vamos a ver, requeriríamos una coloración y un corte especial y una coloración especial también. ¿Dónde se ubican las M? En la capa epitelial que cubre las zonas en donde hay acúmulos de linfocitos a nivel de la mucosa, por ejemplo, donde están las placas de Peyer, ¿ya? No tienen microvellosidad, son células cilíndricas también que se alternan con los enterocitos, ¿ya? Eh, pero se encuentran ahí, ¿no? Alternadas. Entonces, ¿cuál es su función? Actúan en procesos inmunológicos. Justamente por eso es que están asociadas, por ejemplo, a estas placas de Peyer o a estos folículos linfoides. Las células en penacho, que son otras células importantes, estas poseen microvellosidades más gruesas y más altas si es que las comparamos con los enterocitos, ¿ya? Están relacionadas también a respuestas inmunes de tipo 2 y en realidad su función no es bien conocida. Algunos dicen que son células de tipo receptor, que son células quimiosensoriales, ¿ya? Pero en realidad su función no es bien conocida. Pero existen, están ahí las células en penacho. Los enteroblastos, que su nombre lo dice, ¿no? Son células precursoras de los enterocitos. Las células del sistema PUT, al igual que en estómago, acá también tenemos células APUT, que son más o menos de forma piramidal. Acá sí necesitaríamos una coloración especial con plata, por ejemplo, ¿ya? Y lo importante que como son del sistema PUT, secretan hormonas, en este caso, por ejemplo, la secretina, el glucagón, la colecistoquinina, ¿no? Para la secreción que tiene que ver también con el páncreas. Y por último, una célula importantísima, que es la célula de Panet, ¿no? Estas células de Panet que se caracterizan porque tienen unos gránulos plasmáticos eosinófilos. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que el concepto quede más claro, ¿ya? Y que ocupan una posición supranuclear, o sea, hacia la luz, muy pegadito hacia el borde apical, tienen estos gránulos citoplasmáticos. Estos gránulos citoplasmáticos en realidad vienen a ser lisosimas. ¿Y para qué necesitamos lisosimas? ¿Por qué? Porque estas células participan en la defensa y homeostasis de la zona del tubo digestivo. Por ejemplo, secretan péptidos antimicrobianos, ¿ya? Entonces, como desempeñan estos
estas funciones al secretar lisozima, se dice que estas células cumplen un control importante de la regulación de la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, a eso se asocian estas células de Panet, al control y regulación de la flora intestinal, de la microbiota. Ya no se dice flora intestinal, se dice microbiota, gracias a que tiene gránulos que contienen lisozima. ¿Listo? Acá, por ejemplo, miren, bien bonito. Este es el borde inferior de mi glándula de Lieberkühn. Esto que están viendo acá que ya se pierde es la muscularis mucosae, o sea que están bien profundas, ¿no? Miren acá cómo están estas células cilíndricas, pero aparecen estas bien bonitas, ¿no? Su núcleo redondo y miren ahí todos los gránulos que tienen hacia la superficie. Entonces, esos son gránulos que contienen lisocimas. ¿Listo? Entonces, ¿qué célula es? Célula de Panet. Esta es una coloración con plata que nos está representando. Miren, acá está el epitelio cilíndrico, las células caliciformes. ¿Por qué ha salido así como borroso? Porque esta es una coloración de plata. Entonces, el resto sale como una imagen negativa. Entonces, estas son las células endocrinas del sistema APUT. Esta imagen entonces también es muy didáctica y muy bonita. ¿Listo? Muy bien. Ya hemos repasado otra parte difícil. Ahora sí, nos vamos ya a la parte más genérica. Tengo 9 y 20, chicos, perdón, 10 y 20, pero ya nos falta poquito, ya les pido un poquito de paciencia porque tenemos que acabar esta parte porque a la siguiente, en la práctica que van a hacer, ya es todo digestivo y la teoría que viene es nefro, o sea, ya pasamos a otro capítulo. Entonces les pido un poquito de paciencia, voy a tratar de acelerar un poquito, pero tampoco para correr, si no, no me van a entender. La mucosa del epitelio ya dijimos, lámina propia, ocupada ¿por qué? Por una serie de células, pero sobre todo por estas glándulas de Lieberkühn. Estas son las glándulas de Lieberkühn. Miren, acá en el dibujo, ¿sí? Esto que sobresale como dedos de guante es el compartimiento superficial que tiene el revestimiento por epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ¿no? Con chapa estriada. Esto que se introduce, estos son las glándulas de Lieberkühn y están rodeadas por la lámina propia, que a su vez tiene linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, ¿no? Porque recuerden que esta zona tiene bastante absorción, pero también llega acá un contenido que a veces puedes tener algún germen patógeno, entonces por eso tiene que reaccionar el intestino. La muscularis mucosae, que es esta banda, miren, esta franja, y hasta ahí entonces tenemos la mucosa. Ahora, ustedes me dirán acá, dice también cile, sí, porque la muscularis mucosae también tiene dos capitas, circular interna y longitudinal externa. Vamos con la submucosa, constituida por tejido conectivo denso, ¿no? Que tiene eh, la facilidad de movilizar a la mucosa. Acá también hay un error porque las glándulas de Lieberkühn están en la mucosa, ¿ya? Sí, parece que al momento de hacer nuestro resumen con la doctora Arenas, acá hemos tenido un error. Las glándulas de Lieberkühn están en la mucosa, ¿ya? Acá yo lo voy a corregir antes de pasarles la clase, ¿sí? Estas son las glándulas de Lieberkühn en la mucosa. En la submucosa, ¿qué encontramos? Por ejemplo, las glándulas de Brunner. Glándulas de Brunner que se encuentran exclusivamente ¿en dónde? En el duodeno, ¿ya? Eso no se olviden, en el duodeno. Y son glándulas tubulosas. ¿Por qué es importante las glándulas de Brunner? Si queremos hacer una alusión a estas, es porque tienen una secreción alcalina, lo estoy remarcando ahí, ¿ya? Y se acepta porque cumple la función de neutralizar con esta secreción alcalina la acidez del jugo gástrico, de modo tal que las enzimas intestinales y pancreáticas se puedan activar también en medio alcalino y puedan actuar eficazmente, ¿sí? O sea, esa es la función específica de la glándula de Brunner. Recuerden que el contenido del estómago viene con un pH ácido, ¿no? Entonces, cuando llega al duodeno, se necesita una secreción alcalina que contrarreste esa acidez y entonces recién pueden actuar las enzimas tanto del intestino como del páncreas. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en la submucosa? En la submucosa también vamos a encontrar esto, las placas de Peyer, ¿ya? Las placas de Peyer son muy importantes porque son acúmulos linfoides que no tienen una forma muy definida, puede variar la forma, ¿ya? Entonces,
Estas placas de Peyer son acúmulos de linfocitos que pertenecen al sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Dónde se encuentran estas placas de Peyer? Se encuentran en la submucosa, pero a veces también pueden proyectarse hacia la muscularis mucosae, atravesarla y dirigirse a la mucosa. ¿Ya? Repito, esto de glándulas de Lieberkühn está mal, eso va en mucosa. Aquí está, miren bien bonito, ¿no? ¿Ya? Esto de acá es pura glándula de Lieberkühn. Este es mi muscularis mucosae gruesa y estas de acá son las glándulas de Brunner que son de tipo mucoso. Mucho cuidado acá al momento de su evaluación en la práctica, porque así también en la submucosa encontramos un tipo de glándula submucosa que es la glándula esofágica. ¿Cuál sería la diferencia en el corte? Que yo voy a ver acá muscularis mucosae, pero en la lámina propia no voy a encontrar glándulas, ¿ya? En el esófago solamente tiene glándulas a nivel de la submucosa. En cambio, intestino sí tiene glándulas aquí en la lámina propia, que son las glándulas de Lieberkühn, y también tiene glándulas acá en la submucosa. Esto de acá, miren que son los acúmulos de linfocitos que les decía que son las placas de Peyer, ¿ya? Entonces, estas placas de Peyer están ¿en dónde? En la submucosa, pero miren acá pedacitos de muscularis mucosae que han sido fragmentados por estos nódulos. Y acá una parte bonita que no les había mostrado, miren cómo se proyecta toda, o sea, es epitelio, lámina propia, coge muscularis mucosae y coge parte de la submucosa. Esa elevación que tenemos así como un montículo que compromete los componentes que les he mencionado, repito, epitelio, lámina propia, muscularis mucosae y parte de la submucosa, esas son las válvulas de conniventes o también las válvulas de Kerkring, ¿ya? Que era otra de las maneras que tiene el intestino delgado de aumentar la superficie de absorción. Seguimos. Bueno, ¿qué hace el intestino delgado fisiológicamente? Es eh, recibir el contenido del estómago, ¿no? Y por la acción de enzimas que vienen inclusive del páncreas, porque las enzimas pancreáticas llegan a nivel del duodeno, ¿no? Entonces van a actuar sobre estas moléculas que llegan del estómago y las van a ir convirtiendo en moléculas más pequeñas gracias a estas enzimas, ¿ya? Por ejemplo, los aminoácidos, los monosacáridos son absorbidos entonces, ¿no? Cuando ya están así de pequeñitos los productos que tenemos, y eso va a ser absorbido y transferido a los capilares sanguíneos, ¿sí? La absorción de lípidos, por ejemplo, se realiza por acción de una enzima que es la lipasa pancreática, ¿no? Y además esto se ayuda, esta absorción de lípidos, para utilizar los lípidos, se ayuda de la secreción que viene de la vesícula biliar o del hígado, a veces directamente, que es la bilis, ¿no? Entonces, entre la bilis y la lipasa pancreática, entonces se produce la degradación y absorción de los lípidos. Entonces, ese es básicamente en cuanto a la fisiología del intestino delgado. Vamos terminando ya, vamos terminando. Estamos ahora con intestino grueso. Este es el corte. Miren, el epitelio es el mismo, ¿ya? Solo que acá tiene mayor cantidad de células caliciformes. Y otro detalle en la mucosa es esto que les he puesto acá con oscurito que dice sin repliegues y sin vellosidades, ¿ya? ¿Tendrá glándulas de Lieberkühn? Sí, sí tiene. La mucosa tiene gran cantidad de glándulas de Lieberkühn en el estrato profundo. Bueno, en realidad acá ya no hay estrato profundo ni superficial porque no hay vellosidades, pero en la zona de la lámina propia sí se identifican glándulas de Lieberkühn. ¿Qué otro detalle vamos a ver acá en el intestino grueso que no tenemos comparado con el intestino delgado? Es que aquí no hay células de Panet, ¿ya? Las células de Panet son exclusivas del intestino delgado, eso ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. La submucosa, bueno, es semejante al intestino delgado, solo que las fibras de colágeno son más gruesas. Las capas musculares son dos, circular interna y longitudinal externa, y todo está envuelto por serosa, excepto en los últimos segmentos de intestino grueso, ¿ya? Colon sigmoides, recto, no tienen la parte de serosa, sino que tienen su adventicia. Y recuerden que aquí entonces tenemos, el colon es uno de los órganos, como es un órgano más grueso,
es uno de los que se puede ayudar uno para identificar bien acá el plexo de Meissner, que se encuentra entre la submucosa y la capa circular, y estos espacios redondeados que están viendo, que es el plexo de Auerbach o mioentérico, con las funciones que ya hemos mencionado. Funciones principales. Miren, esta diapositiva también es muy bonita. Entonces, ¿qué hace el intestino grueso? Absorción de agua, porque recuerden que por acá ya se tiene que hacer la formación y compactación de las heces. Entonces, lo que se hace es absorber aquí ya la mayor cantidad de agua. Acá ya no hay absorción de nutrientes, ¿sí? Eso era en intestino delgado. Adaptaciones histológicas. Ya hemos dicho la pérdida de las velocidades, es decir, la superficie es lisa, pero tiene las criptas del Lieberkühn bien profundas. Otro detalle es la gran cantidad de células caliciformes si es que la comparamos con intestino delgado. Y tiene razón, ¿cierto? Porque no necesitamos absorber. Entonces, por eso los enterocitos disminuyen notoriamente. Pero sí necesitamos células que produzcan moco hacia la luz, que produzcan esas glicoproteínas, ¿no? Entonces, lo que va a garantizar esa sustancia que secretan las células caliciformes es que el contenido pase sin dañar el epitelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda esta zona está lubricada adecuadamente. Entonces, va a proteger esta sustancia que secretan las células caliciformes de la injuria física que podría ser provocada por el roce con la materia fecal sólida, sobre todo en sus últimos segmentos. Una diapositiva más y nos vamos con apéndice secal. La estructura es muy similar al intestino grueso. Miren, acá se ve la luz, también tiene células caliciformes. ¿Qué es lo que llama la atención? Esto de acá, que presenta acúmulos de linfocitos, a veces muy bien formados, inclusive con corona periférica y su centro germinal. ¿Dónde se encuentran estos folículos? En la mucosa, ¿ya? Y es más, toda la lámina propia está repleta de linfocitos, porque este también, al igual que las placas de Peyer, el apéndice secal viene a ser parte del sistema inmunológico, ¿ya? Como es como un divertículo en forma de saco ciego, a veces esto pues sí es asiento de procesos inflamatorios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado acá con el apéndice secal. La estructura es la misma, ¿ya? Mucosa, submucosa, muscular y acá tiene serosa, ¿ya? Serosa. Seguimos. Y el último segmento que es el recto, porque ya lo que termina, bueno, es el esfínter anal, pero en cuanto a tubo digestivo tenemos el recto. Igual, la estructura histológica semejante, ¿no? Semejante al colon, con algunas diferencias muy leves. Por ejemplo, que va a tener acá algunos pliegues longitudinales que son las columnas rectales, ¿sí? Estas columnas rectales aparecen acá en el recto. Su nombre lo dice, ¿no? Columnas rectales, ¿sí? Ahora, tanto el epitelio superficial como en las glándulas hay nuevamente un marcado predominio de las células caliciformes productoras de moco. Eso ya lo hemos dicho, ¿sí? Y la serosa, acá, miren, ya en el recto, la serosa es reemplazada por adventicia, que está constituida por tejido conectivo, ¿sí? Ah, me olvidé decirles, ¿dónde se ubica el apéndice secal? Justo en la zona donde empieza el colon ascendente. O sea, termina el intestino delgado, empieza el intestino grueso y justo en esa zona es donde se ubica el apéndice secal. Finalmente, tenemos el conducto anal, ¿ya? Conducto anal ya es como un cierre que hacemos del tubo digestivo a nivel distal, más o menos 2 a 3 centímetros de longitud, termina en el ano, ¿ya? O sea, viene todavía, ¿no? Es como un conducto bien chiquito y se cierra ya con el ano. El epitelio, aquí sí cambia, ¿ya? El epitelio, entonces, que era hasta el recto, era epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ¿no? Con células con chapestriado, cambia a un poliestratificado plano. ¿A nivel de dónde es que cambia este epitelio? A nivel de una zona que se denomina la línea pectínea, ¿ya? Que está situada más o menos a 2 centímetros por encima del orificio anal, ¿sí? Entonces, esta línea pectínea es importante porque nos marca una zona de transición de epitelios, que es importante porque acá se puede desarrollar un carcinoma de tipo escamoso, ¿ya? No un adenocarcinoma que se podría originar a nivel del otro epitelio
secretorio absorbente. No, acá se podría formar un cáncer de tipo escamoso que es un poco más agresivo. ¿Ya? Ahora, vamos a tener aquí a nivel del esfínter externo, ¿no? Hay un esfínter externo que el epitelio ya adquiere las características de la piel. Es decir, primero era solo poliestratificado plano, ¿sí? En relación a la línea pectínea. Pero después el epitelio, a medida que nos alejamos, ya nos estamos acercando a la superficie externa, ¿ya? Va adquiriendo características de la piel y dentro de ellas vamos a tener glándulas sebáceas, glándulas apocrinas. ¿Alguien me está escribiendo, chicos? Hoy admitir un invitado, dice. A ver, ¿quién será? A ver, ya, seguimos, que no nos interrumpan. Y entonces lo que les decía es que, ¿cómo va cambiando? Miren, un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada cambia a un poliestratificado plano a nivel de la línea pectínea, pero ya saliendo hacia la superficie externa, este epitelio además va a tener la presencia de folículos pilosos, por eso les dice que adquiere las características de la piel. Entonces va a tener glándulas sebáceas, glándulas apocrinas odoríferas y también va a tener pigmento melánico, porque va a tener todas las características de la piel. ¿Sí? Eso es en cuanto al epitelio. La submucosa también es característica acá en el conducto anal porque hay un plexo venoso importante, que es el plexo hemorroidal, que suele ser asiento de muchas lesiones, ¿ya? Porque si es que no está cubierto muy bien por la mucosa y si es que estos vasos están dilatados, y imagínense con el roce del contenido fecal, esto a veces se erosiona, sangra y produce lo que comúnmente se conoce como hemorroides, ¿no? Pero en realidad lo que se está afectando es el plexo hemorroidal. ¿Qué es el plexo hemorroidal? Es un complejo de vasos sanguíneos que se encuentran en la submucosa del conducto anal, ¿ya? Es un complejo venoso. Ahora, otro detalle. Las fibras circulares de la capa muscular del recto, ¿se acuerdan que habíamos dicho circular interna y longitudinal externa, cierto? Las fibras de la capa circular interna van a formar, o sea, van a aumentar en número y van a formar una estructura gruesa que se llama el esfínter interno del ano. En cambio, las fibras musculares estriadas que están rodeando el orificio anal, que están soportando toda esta estructura ya periférica, eso de ahí, estas fibras estriadas van a formar el esfínter anal externo. ¿Se entendió esta parte? O sea, en el conducto anal, nosotros vamos a encontrar dos esfínteres. El interno, formado por la capa circular interna del tubo digestivo, en esta zona del conducto anal, y el esfínter anal externo va a estar constituido por fibras musculares estriadas que están rodeando el orificio anal. ¿Listo? Ahí les he puesto entonces con verdecito, ¿ya? Con verdecito, ¿qué tenemos que recordar? En la submucosa, el plexo hemorroidal y a nivel de los esfínteres, el interno por la capa circular interna y el externo por las fibras musculares estriadas. Quiere decir que el interno está formado por fibras musculares lisas. Y bueno, el epitelio que tiene tres cambios, ¿no? Primero, cambia súbitamente, ¿no? Súbitamente del epitelio rectal al epitelio poliestratificado plano a nivel de la línea pectínea y después vuelve a cambiar por encima del orificio anal, vuelve a cambiar y adquiere las características de la piel. Y creo que acá hay una imagen y con eso terminamos. Y esta es la imagen, ¿no? Miren cómo acá está el epitelio con sus células caliciformes y cómo cambia, ¿no? Cómo cambia a un epitelio poliestratificado plano. ¿Sí? Estos de acá, miren el músculo estriado, el músculo elevador del ano, entonces se forma el esfínter externo y por acá las fibras musculares circulares internas que forman el esfínter interno. ¿Listo, chicos? Más o menos he tratado de resumirlo. Ah, bueno, y la zona venosa, ¿no? De la submucosa que forma el plexo hemorroidal. ¿Ya? He tratado de resumir lo más que he podido, pero sí, como les había dicho su delegada, esta clase sí es larga, ¿ya? Esta clase es larguísima. Espero que me hayan entendido. Voy a corregir esos errores que los he detectado ahora.
y les envío las diapositivas. No se olviden que mañana nos reunimos a las 10 de la noche junto con los doctores de anatomía y fisiología para hacer la actividad integrada. ¿Sí? En un ratito ya les voy a colgar el anuncio y con la anticipación para que podamos empezar 10 en punto. Por favor, vamos a agradecer su puntualidad. ¿Listo, chicos?